Julio 3. ¿Tú te acuerdas que antes hablaban cuando los discursos Dios y Federación? Sí, Y claro. resulta que la Federación hace una matazón, chicos. Que eso no era bonito tampoco. Entonces hay que salirse de esa cosa de ver, depender de fecha. Entonces no pasas nunca la página cuando el libro tiene un desarrollo, tiene un final y hay otro libro que lo continúa y otras historias. Entonces siempre te quedas pegado a una fecha. Cuando sale... Guanipa, dice el 28, no robaron mi cosa, y, en zona 7, él lo que estaba haciendo era, sin reconocerlo, era lo mismo que la gente que dice que el 3 de enero vino los gringos y no sé qué cosa. Ambas cosas tienen su peso y su significado para quien los dice, pero ambas fechas te deben decir que tienes un problema más allá de la fecha, tienes un problema de relación de la sociedad que tienes que construir, revisar, y para eso este debate, porque al final todo este aprendizaje de todo lo que nos ha ocurrido, esta peleadera del conflicto, nos debe llevar a salirnos del conflicto. Por supuesto. No de la diferencia, no, de la sino diferencia, de la manera en que resolvemos los conflictos. La manera de salir de los conflictos profundos es mantener las diferencias, la diversidad. En la diversidad está la riqueza del debate, en la diversidad. Lo que hay es que, a mi manera de ver, reconstruir una especie de tejido. Es como una sociedad, como una sábana que está desgarrada. Así está la sociedad venezolana hoy en día. Como una sábana hecha jirones, como dice una canción por ahí. Ahora, ¿cuál es el hilo que permite recomponer y volver a coser esa sábana? Esa es la pregunta. Yo creo que ese hilo es, primero, no una revisión de las fechas y de los eventos en la fecha, sino una mirada sobre lo que hay detrás de todos esos acontecimientos, que hay dramas de toda naturaleza, y en todos los estratos de la sociedad hay dramas. Detrás de todos esos conflictos, además de dramas, hay expectativas y frustraciones enormes. Dolores, porque aquí mucha gente, seguramente el 3 de enero, paradójicamente estaba feliz a las 5 de la mañana porque pero otra gente estaba sufriendo y mucho, pero muerto. Pero además de eso, de estar festejando semejante cosa, probablemente en ese momento no se daba cuenta, estás celebrando que vinieron a bombardear el país donde tú vives. Eso, celebrarlo significa que no tienes noción, probablemente, porque piensas en identidades. El problema es que a quien se llevaron es mi enemigo, era el presidente Maduro, es el chavista. Qué bien que se lo llevaron. Y no te estás dando cuenta que si entras en esa dinámica, mañana te vienen a buscar a ti en el mismo esquema o al que tú quieres. Entonces, eso, los dramas, el dolor que hay detrás de eso. Y quizá ese hilo, entendiendo esas cosas, significa asumir de verdad que la única posibilidad es la convivencia. Aquella vieja frase, me acuerdo ahorita, creo que fue Martin Luther King, que decía, si seguimos siempre en la dinámica de ojo por ojo y diente por diente, nos quedamos todos ciegos. Sí. Bueno, probablemente sea una posibilidad de desarrollo del mundo actual, Kiko, no lo sé. Otra, que lo comentábamos en el descanso, otra es que a lo mejor la inteligencia artificial y todas estas cosas nos conducen a que la condición humana va a sufrir algún tipo de mutación. Probablemente, no sé a ti, a mí, debe ser por la edad, eso me produce cierto temor. Yo quiero... No, a mí me alegra. Bueno, está bien, pero a mí me da cierto temor a dónde podemos llegar. Pero eso no quiere decir que tenga que ser malo. Es probable, así como ha habido, como pasamos del Homo sapiens a lo que somos hoy, bueno, es probable que a lo mejor la inteligencia artificial, estos conflictos, la escasez de recursos, permita que haya otro punto de inflexión que signifique una condición humana distinta que no somos capaces ni de imaginarla. Bueno, pero imagínate tú la diversidad de los escenarios. Pero para terminar con el que más nos interesa, que es este país, yo sí creo que hay que hacer un enorme esfuerzo, entender que es una sábana completamente deshilachada. Y deshilachada significa incomunicada, y comunicada incluso hasta familiarmente. No vamos a entrar en ese tema, pero imagínate todas las cosas que han pasado y las rabias y rencores acumulados. Bueno, aceptarlo. Y en segundo lugar, decir, bueno, mira, la única manera de recomponer esta sábana es con el hilo de la convivencia y de la paz. Y centrar ahí los esfuerzos. La ley de amnistía, los detenidos que están soltando, la capacidad luego de entender que la base, donde hay que poner la sábana, para que no se nos siga dañando, es en la resolución de los problemas económicos de los sectores más excluidos del país, en la materialidad de la vida, Kiko, porque pensar en los derechos humanos, pensar en la sociedad del futuro, bueno, es un lujo que se da a poca gente, porque tú tienes que pensar cada día si comes, no comes, si te alimentas, no te alimentas, y lo difícil que es.
Entonces, a veces uno tiene la tendencia a imaginarse esos grandes escenarios y se olvida que la mayoría de la población, lo que la angustia en la mañana es si tiene para ir al mercado o no. Entonces yo creo que ahí también todos los que de verdad quieren reconstruir esa sábana, porque yo también quiero decir una cosa, Kiko, yo sí creo que hay sectores que no les interesa, que viven en el caos. Bueno, ese es parte de ese manual que se ha ido construyendo en el mundo. El caos, aquella famosa frase, yo no sé si tuviste la famosa serie de dragones, ¿no? Que hay una famosa frase de uno de estos actores donde él dice, el caos es una escalera. Game of Thrones. En Game of Thrones, en Juego de Tronos. El caos es una escalera, y es cierto. Y esa es una de las dinámicas que hay hoy en el mundo. El caos es una escalera. Entonces hay sectores en Venezuela que van a seguir queriendo el caos porque esa es la escalera, que creen que los lleva a ellos a donde quieren ir. Perfecto. Entonces esos sectores no van a querer coser la sábana, pero yo creo que la mayoría de los venezolanos quieren vivir otra vez, y quieren vivir siempre, en una sociedad donde haya un mínimo de respiro, de tranquilidad, entendiendo diferencias, debates que pueden ser muy, muy duros a veces, pero que no se van a salir, no van a romper la sábana. Porque ese es el problema. Si rompemos la sábana, no tenemos país donde vivir. Habrá algunos que querrán romperla y irse para otro, pero yo no. Yo soy de los que quiere tener un país. Fíjate, una cosa que dijo Pedro en estos días, que dijo, yo me he reunido con la oposición racional de Venezuela. Y él ha escuchado en los americanos, porque la sociedad americana no puedes tratarla como el imperialismo, tienes que verla. No, porque, tiene una diversidad claro, enorme. Porque así como produce a Trump, hay unas protestas contra el ICE. Bad Bunny lo que hizo, bueno, hay unos movimientos, históricamente, claro, mira, hay unos movimientos claro, contra eso que te dicen que la sensatez, o sea, tú puedes tener la emocionalidad y la pasión de la vida, pero tienes sensatez. La gente que ve esos odios, esa prédica del odio de A o de B, tiene que desconectarse de eso y buscar sensatez. Así es. Desconectarte. A mí me gustó mucho lo de Bad Bunny, esa frase que cuando dijo, el único combate contra el odio es el amor. Eso fue lo que él dijo. Y en términos simples es eso, pero yo creo que a veces nuestro mundo occidental, y me refiero a él, te repito, no quiero entrar en el otro, ha banalizado a veces cosas como eso, como la expresión del cariño, del afecto, del amor, la ha banalizado. Pero hay un bolero que dice que el odio es más fuerte que el amor. Pues, por eso, yo creo que tenemos que componer ese bolero al revés. Es decir, hay que empezar a tratar de construir que la forma de tú atacar el odio es esa. En la psicología moderna, que por cierto avanza mucho con los algoritmos, el cerebro tiene que controlar la individualidad, su propia emocional. Claro. No puede la emocionalidad controlar la racionalidad. Y eso es lo que está pasando, sí. que la política, el poder se está construyendo sobre la base de tocar fibras emocionales de la gente, no fibras racionales. Y tú puedes tocar las fibras racionales y encontrarte con ideas absolutamente contrarias a las tuyas, no importa, debatamos. Pero cuando tú tocas básicamente la fibra emocional, que te repito, ese es todo el manual de Steve Bannon, cuando tocas ahí, ya no hay espacio para la racionalidad. Fíjate que yo quiero a Grecia, que ya bajó para decirme que se terminó. Y además hay que desearle feliz día, Kiko. De la juventud. De la juventud, porque Grecia es una joven. Yo no celebro el día